Seguridad pública y privada. ¿Por qué? Un repaso a la historia. Capítulo 8. Ángel García Arjona publicado. 2013. Categoría. Técnico. Según el anteproyecto, la nueva ley de seguridad privada en la que está trabajando el actual gobierno consideraría agentes de la autoridad al personal de seguridad privada bajo cumplimiento de los artículos que lo desarrollan. Así pues, y si estos artículos no se modifican desde el anteproyecto hasta la aprobación de dicha ley, el personal de seguridad privada tendría la consideración legal de agente de la autoridad. Como hemos podido observar en dicho anteproyecto en lo referente al título tercero por el cual se desarrolla el personal de seguridad privada, capítulo primero, en las disposiciones comunes, y tal y como se describe en el artículo 31 que desarrolla la consideración legal de agente de la autoridad, se enumeran los 3 puntos que hacen referencia a los requisitos a tener en cuenta para que el personal de seguridad privada tenga esta consideración legal. A continuación analizaremos brevemente cada uno de los puntos. 1. Cuando el personal de seguridad privada debidamente identificado actúe con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o siguiendo sus instrucciones, tendrá la consideración legal de agente de la autoridad. Por lo dispuesto en este punto, queda claro que cualquier actuación del personal de seguridad privada, siempre debidamente identificado, ya sea mediante su uniformidad o por dar a conocer su identificación TIC de seguridad privada, y actuando en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad o siguiendo sus instrucciones, este tendrá consideración legal de agente de la autoridad. Por lo tanto, y en ejercicio de sus funciones siempre y cuando el personal de seguridad privada no esté acompañado o bajo las instrucciones de los FCS, carecerá de la misma, con todos los riesgos que con ello conlleva. 2. Se consideran agresiones a la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado con ocasión o consecuencia del ejercicio de sus funciones. Por este punto, podemos decir ahora sí que en el ejercicio de sus funciones, el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que sea agredido, contará con el apoyo legal que supone ser agente de la autoridad. Cabe destacar 2 puntos interesantes tras la lectura de este artículo a nuestro modo de ver. Solo será considerado como tal si es agredido en el ejercicio de sus servicios. ¿Se entiende por agresión la física, verbal o moral? ¿Solo la física? 3. Cuando el personal de seguridad privada sea considerado legalmente como agente de la autoridad, dicha consideración será tenida en cuenta a los efectos del régimen sancionador. De este punto hace constar que una vez que el personal de seguridad privada cumpla los requisitos de los puntos 1 y 2 del artículo 31 y por ello tenga la consideración legal de agente de la autoridad a efectos legales y su régimen sancionador. Es decir, que desde el mismo momento que el personal de seguridad privada goce de dicha condición a la hora de seguir los cauces legales o judiciales necesarios para la resolución de cualquier incidente, a su vez este estará supeditado a todas las cuestiones legales, tanto derechos y deberes que para ello se disponen en cualquiera de sus actuaciones bajo la condición de agente de la autoridad. Recordamos que por ahora, este texto y los artículos anteriormente citados se encuentran todavía con consideración legal de anteproyecto de ley, por lo que es posible que puedan sufrir modificaciones hasta su aprobación en las Cortes Generales. ¿Qué es seguridad? Definiciones. El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia. La ausencia de peligro, una condición natural que busca todo ser viviente, organización o colectividad para poder existir, desarrollarse y cumplir sus propósitos en sus múltiples actividades. Confianza que nace de la sensación de ausencia de peligro. Confianza en alguien o algo. Garantía verbal o su privacidad y su seguridad son importantes. Por ello, asegurar que sus datos personales estén bien seguros, con el fin de conseguir los más elevados patrones de seguridad, medidas de seguridad técnica y organizativa. Punto. Mecanismos de control que evitan el uso no autorizado de recursos. De extremar precauciones para proteger la información transmitida y tomar las máximas medidas de seguridad para proteger dicha información. Sin embargo, no garantiza que toda operación electrónica sea totalmente segura. Punto. La capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los medidas de resguardos contra el acceso no autorizado a los datos. Los programas y datos se pueden asegurar entregando números de identificación y contraseñas a los usuarios autorizados de una computadora. Punto. Libre de peligro. Exento de daño. Amperio salvo. Indudable. Firme. De confianza.
barras y sospechas, todo esto en cuanto adjetivo y con significados adverbiales. Fianza u obligación de indemnidad a favor de uno, regularmente en materia de intereses. Los documentos identificativos, el dinero y las tarjetas de crédito deben ir en lugar seguros, nunca dejarlos a la vista. Carencia de riesgo valorada en una inversión junto con la rentabilidad y la liquidez. Es posible probar el plan de recuperación ante desastres sin que ello afecte a la producción ni a la replicación en curso, lo que permite realizar pruebas con mayor frecuencia para asegurar que no haya sorpresas en caso de desastre. Punto. Grado relativo de garantía que cualquier Estado, sociedad, ente, familia o persona tiende a lograr para poder sobrevivir en medio de suficientes condiciones de bienestar y asegurando una efectiva proyección generacional. Punto. Se refiere a la sensación de que está bien tomar riesgos y salir del espacio de comodidad personal porque no hay riesgo de daño mental o físico. El o la facilitador barra aumenta la sensación de seguridad en el grupo construyendo un contenedor que recompense a quienes toman riesgos. Buscar la optimización del control y la seguridad, tanto del edificio y sus dependencias, como de los usuarios y profesionales. La seguridad privada es, sin duda, algo que siempre ha dado de qué hablar. Siempre se ha discutido sobre las fronteras que existen entre lo que le toca proteger a la seguridad privada y lo que le toca a la seguridad pública. Queda entonces como deber del lector interesado, buscar y tener la certeza que la seguridad privada que lo protege, ya sea en casa o en el trabajo, cuente con los papeles necesarios. Porque aunque es una realidad que solo es un papel, en realidad la certificación es un respaldo de parte del gobierno, donde se nos deja saber que la empresa puede hacer su trabajo y lo puede hacer correctamente. Como ven, la seguridad se extiende a todo, ya que vivimos en un mundo inseguro de por sí. ¿Cómo se distribuye la seguridad pública en España? Introducción. En los últimos tiempos está siendo objeto de debate la legislación sobre el reparto de tareas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Todo esto, cuando ya han pasado más de 25 años de funcionamiento de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos de Seguridad, la tan nombrada y famosa 286, es decir, la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Si pudiéramos comparar la edad cronológica de una persona con el tiempo de funcionamiento de un texto legal, podríamos decir que esta ley está avanzando hacia una edad madura, pero no es así, no se mide de igual forma, podríamos comentar leyes con muchísimo más bagaje. A todos como primer referente de madurez legal nos lleva a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de esta soplaremos 130 velas en la celebración de su aniversario, eso sí con algún que otro retoque para poder seguir andando por la calle con tanta frescura, es decir, con un buen número de modificaciones o rectificaciones como consecuencia del nacimiento de normativas que vinculaban a esa. Esto evidencia que el paso del tiempo también afecta a nuestra normativa, y no solo por la propia fecha de nacimiento, sino más por la evolución social, que acaba desajustándose de los principios inspiradores de la norma, y esta pudiera ser la reflexión sobre nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguridad pública. Reseña constitucional. Cuando hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad en su contexto actual, sus competencias y sus funciones, el punto de partida, y como principal marco normativo, arranca en la propia Carta Magna, en su artículo 104.1, distinguiéndolas de las Fuerzas Armadas, establece las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La propia Constitución marca que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, artículo 149.1.29, sin perjuicio de la autonomía reconocida a las comunidades autónomas y los municipios. Para que puedan crear cuerpos de policía propios en el marco de lo que se pueda disponer en una ley orgánica. Esto fue óbice para que las autonomías de País Vasco y Cataluña aprobaran sendos estatutos de autonomía con referencia y competencias para las policías autonómicas, aún sin que existiera la ley orgánica que menciona el 104. Por otra parte, con respecto a las comunidades autónomas y sus funciones en materia de seguridad local, en el artículo 148.1.22 establecía que las comunidades autónomas podrían asumir competencias sobre la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica, facultad de la que han hecho uso todos los estatutos de autonomía, independientemente de la vía utilizada por cada región o territorio para su acceso a la misma. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como marco jurídico. Fueron necesarios 8 años para la aprobación definitiva de ley que diera cumplimiento al referido artículo, mientras tanto operaba la Ley de Policía 5/78, que fue poco más que una continuidad de sistema de seguridad pública anterior.
Esta ley, en su gestación, se ideó como una perfecta distribuidora de competencias y servicios de los distintos cuerpos de seguridad, creándose un reparto tanto territorial como de competencias específicas de cada uno de los operantes en materia de seguridad. Si bien su andadura y bagaje en estos más de 2 décadas y media han dejado ver que la cuestión operativa entraña en ocasiones alguna dificultad, sin dejar de mencionar que en la actualidad se ha demostrado que no atiende a la realidad funcional de cada una de ellos. Esta dificultad de reparto competencial ya viene expresado en la exposición de motivos de la propia ley, cuando al hablar de esto mismo y de la seguridad pública pone de manifiesto constituye una competencia difícil de parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o definiciones, con el rigor y precisión admisibles en otras materias. Ello es así porque las normas ordenadoras de la seguridad pública no contemplan realidades físicas tangibles. Comillas. Visto esto y con la entrada en vigor de la LOFCS se establecieron, básicamente, 3 formatos de competencia en seguridad pública, el estatal, autonómico y local, que como apuntábamos anteriormente con una distribución tanto territorial como operativa, y a veces con la mezcla comillas de las dos. Su artículo primero determina explícitamente que 1. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. 2. Las comunidades autónomas participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos que establezcan los respectivos estatutos y en el marco de esta ley. 3. Las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la ley reguladora de las bases de régimen local y en el marco de esta ley. 4. El mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas administraciones públicas a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quedando definidas como fuerzas y cuerpos de seguridad en el artículo 2. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación. B. Los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas. C. Los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. Los cuerpos estatales es de sobra conocido el artículo 11 de la LOFCS, donde se enumeran las funciones competenciales comunes a los 2 cuerpos del Estado siendo, por la propia definición del artículo, competencias comunes de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía relativas a seguridad pública, prevención e investigación de delitos, cuidar el ordenamiento jurídico, protección de bienes e incluso participación en materia de protección civil. Estas competencias vienen dadas por la lógica de cualquier cuerpo policial. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones. A velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. B. Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. C. Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. D. Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. E. Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. F. Prevenir la comisión de actos delictivos. G. Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del juez o tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. H. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. Y colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil. Es en el siguiente apartado donde se establecen el ámbito territorial de los mismos, ámbito que deja indefinido y que en algunos casos concretos cuesta encontrar cuál fue la línea divisoria o los criterios que se han determinado, aparte de las capitales de provincia, es decir, en otros núcleos urbanos. 2. Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo a la siguiente distribución territorial de competencias. A. Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. B. La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial. El problema, desde un punto de vista práctico, se deriva de lo estipulado en los puntos siguientes del mismo artículo, que viene a decir que el Cuerpo Nacional de Policía tiene competencias en todo el territorio nacional sobre investigación de delitos y tratamiento de información y estudio de planes de prevención, pero la Guardia Civil también. 3.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordinación de los datos a que se refieren los apartados G y H del número 1 de este artículo en todo el territorio nacional. La Guardia Civil, para el desempeño de sus competencias propias, podrá asimismo realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello fuere preciso. En todo caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los miembros de cada cuerpo deberán dar cuenta al otro de las mismas. Pueden apreciarse imperfecciones en su redacción, dejándolas de una forma ambigua como el final de tercer apartado al expresar «la Guardia Civil». Podrá asimismo, cuando ello fuere preciso. Más indefinido en la forma práctica al acometer un servicio es lo abierto que queda en su punto 4 del mismo artículo, sin perjuicio de lo ordenado por la autoridad judicial, abre la imprecisa vía de la excepcionalidad que se habrá de resolver por él, entonces, gobernador civil, que también recae en su decisión qué cuerpo habrá de continuar con la labor. No se puede pasar este apartado sin hacer mención al conflicto de competencias que el mismo articulado refleja como positivo o negativo, que en una somera interpretación viene a decir que si el conflicto es positivo actuarían los dos cuerpos, y si fuera negativo, ninguno de ellos. Cerrar interrogación, queda nuevamente en manos del gobernador civil, ahora delegado o subdelegado de gobierno, o del propio Ministerio del Interior la resolución de lo más procedente. Eso sí, deja clara la comunicación intercuerpos, dando cuenta uno al otro de las actuaciones realizadas. Posiblemente la, hasta ahora imposible, unificación de los dos cuerpos sería un modo de paliar estas situaciones y estos conflictos competenciales en materia territorial, pero este asunto, más allá de la haberse creado una dirección única, será un conflicto perpetuo tanto en cuanto existan un cuerpo de índole militar y otro civil, asunto espinoso como ha quedado patente en multitud de intervenciones policiales y de ese presuntuoso intento de comunión entre ambos. Sabidas las dificultades de unificación e intentando las posibles duplicidades competenciales, la territorialidad no sería un conflicto si las funciones que se enumeran como comunes tuvieran una distinción operativa, repartiendo la investigación de unos u otros delitos a uno u otro cuerpo en función de la especialidad, salvándose de esta forma campos de actuación comunes. En este asunto de las duplicidades tanto competenciales como territoriales, siguiendo la línea crítica del párrafo anterior, la definición y designación operativa de las funciones encomendadas a estos cuerpos vendría a solucionar no solo un problema de operatividad, sino también un problema organizacional y de gestión económica, y con esto quiero poner en juicio la duplicidad de determinadas unidades especiales, como pudieran ser las unidades operativas de élite. UEI para Guardia Civil y GEO para Policía Nacional, o la de expertos en desactivación en artefactos explosivos. GDX y TDAX, intervención en manifestaciones y orden público, GRS y UIP, en materia de violencia de género, menores o familia, unidades de subsuelo, guías caninos o servicio cinológico, formación y perfeccionamiento, academias profesional de acceso y formación continua, etc., y así unas cuantas unidades más duplicadas en funciones y servicios, unidades todas ellas con un gran coste presupuestario dada la infraestructura humana y medios tecnológicos con los que han de contar. No se han incluido otras unidades de investigación por entender, como también se comentaba en párrafos anteriores, que estarían a lo dispuesto y ordenado por la autoridad judicial en cada caso y demarcación, que también son muchas para determinados delitos especializados. Informáticos, mercantiles, crimen organizado, etc. Con todo esto, se podría decir que, tras todos sus años de experiencia con la LOFCS, las divisiones territoriales han dejado de ser eficientes, se puede considerar como óptimo que existiese una diversidad de funciones operativas claramente establecidas, que vendría a ser como redefinir el propio artículo 12 con materias claras y precisas de las funciones encomendadas a los cuerpos de índole nacional, con independencia del territorio donde hubiera que abordar el servicio. Dejemos la territorialidad para matizar las funciones de otros cuerpos que más adelante comentamos. Las comunidades autónomas y la seguridad en los últimos tiempos. Un tema que está resultando espinoso en el debate político es el ya famoso estado de las autonomías, sobre la conveniencia de intervención del gobierno central en determinados asuntos, la independencia autonómica en otros, la posible duplicidad de competencias y otros asuntos de la agenda política que están sobre la mesa de los políticos y legisladores. En materia de seguridad no es menos engorroso tratar el asunto, retomando como base la Constitución volvemos a su artículo 149.1.29. Este dispone que sea competencia del Estado la seguridad pública, sin perjuicio de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que establezcan los propios estatutos de autonomía de acuerdo a una ley orgánica.
Volver a decir que Cataluña y el País Vasco ya acometieron en sus respectivos estatutos iniciales. 2. Esta competencia sin esperar a la tan ansiada ley orgánica en el año 86. También de vuelta a la Carta Magna, artículo 148.1.22, define competencias de las comunidades autónomas para la coordinación de las policías locales, lo que se ha asumido por parte de las mismas independientemente de la vía utilizada, artículo 39 de la LOFCS. Podríamos enumerar cada uno de los estatutos de las distintas comunidades autónomas y veríamos el elenco y la diversidad de funciones que han asumido cada uno de ellos. Las policías autonómicas entre las diversas funciones que tiene encomendadas en virtud de la Ley Orgánica 2/1986, tendríamos que señalar las siguientes. Las funciones que con carácter de propias de la Policía Autonómica han quedado definidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el artículo 38. Estas funciones son: velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la comunidad autónoma. La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la comunidad autónoma, denunciando toda actividad ilícita. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia comunidad autónoma. Las funciones en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que señala la referida Ley Orgánica 2/1986, son las siguientes. Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. El ejercicio de estas funciones corresponderá con carácter prioritario a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas, sin perjuicio de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las autoridades de la comunidad autónoma o bien por decisión propia, lo estimen necesario las autoridades estatales competentes. De prestación simultánea e indiferenciada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, anterior y posterior a la entrada en vigor de la LOFCS, STC 117/84 y 104/89, donde deja ver la distinción entre la competencia exclusiva del Estado en cuanto a la capacidad organizativa y que puede llevarse a cabo por las DC.A haciendo uso de la literalidad del artículo al expresar, sin perjuicio comillas del artículo 149.1.29, y sin referir lo estipulado en el artículo 148.1.22 que reconoce la capacidad de crear cuerpos policiales sin potestades normativas. Sin embargo, también pueden leerse sentencias más actuales donde se reconoce la capacidad autonómica en cuanto a la organización como a la normativa para el funcionamiento de estos cuerpos. Por tanto, y a tenor de lo visto en estas sentencias, la competencia exclusiva del Estado se debilita a favor de las comunidades autónomas. Abrir paréntesis 3. Así podemos ver comunidades autónomas con cuerpos de policía autonómica, Cataluña y País Vasco. Navarra ya contemplaba esta competencia en sus fueros. 4. Otras con unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía, Valencia, Galicia y Andalucía, sumándose Aragón y Asturias, y otras con la coordinación y establecimiento de cuerpos de policía local. Entrando un poco más en detalle, por tanto, y con esta diversidad jurídica, nos encontramos con diversas situaciones en materia de seguridad distinguiéndose a Cataluña y el País Vasco con competencias descentralizadas en materia de seguridad con la máxima representación de sus cuerpos policiales en el territorio, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza donde les corresponde intervenir con carácter general en materia de seguridad pública y protección de personas y bienes. Por otro lado, Navarra tiene un modelo policial similar a los anteriores diferenciándose del anterior en cuanto que las funciones en materia de seguridad no son exclusivas de la policía foral.
Por la vía de la adscripción y la financiación al 50%. 5. Nos encontramos con las denominadas unidades adscritas, que como se mencionó conviven en el territorio autonómico con los cuerpos nacionales en Galicia, Valencia, Andalucía, Aragón y Asturias. 6. Estas unidades son pertenecientes orgánicamente al Cuerpo Nacional de Policía y funcionalmente a las comunidades autónomas. Madrid y Murcia, sin tener, por supuesto, la consideración de policía autonómica, los respectivos gobiernos autonómicos han creado, a través de subvenciones, las denominadas BESCAM y UESCAM, que son policías locales, dependientes orgánica y funcionalmente de los ayuntamientos, pero que a través de la subvención íntegra de los gastos de estos agentes están obligados a realizar labores de seguridad ciudadana, sin que puedan ocuparse de otras funciones propias de los cuerpos de policía local. La seguridad local y sus policías. Si hay una palabra que evidencia la necesidad de un cambio normativo en materia de seguridad pública es evolución, referida a todos los cuerpos que se dibujan en el cuadro de la seguridad. Y es más que evidente que esta evolución ha sido mucho más notable en los cuerpos de policía local, cualitativa y cuantitativamente hablando, y sin querer ser llevado por la subjetividad del autor, es algo que se evidencia, no solo por las funciones que se están llevando por la vía de hecho, sino por ser reclamada cada vez más en distintas instituciones de cualquier índole, y que ponen de manifiesto de forma textual de esta evolución referida. Podemos destacar grosso modo, sin abundar en la literalidad de la documentación, las menciones hechas de especialización en la memoria de la Fiscalía General del Estado, donde reivindica mayor participación de los distintos cuerpos de policía local de España en la investigación de tipos delictivos referentes a medio ambiente, siniestralidad laboral, urbanismo, violencia familiar, menores, etc. El acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias de 2007 expone en similares términos la intervención de las policías locales en materia de policía judicial para la elaboración de diligencias y atestados o los propios protocolos firmados por el Decanato Judicial de Madrid, la Fiscalía y el Ayuntamiento de la capital o la disposición. La adicional 10ª de la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, por citar ejemplos destacados. Por tanto, no se puede imaginar una agenda política en materia de seguridad ciudadana sin contar con la potenciación de las policías locales y su integración en el entramado policial de esos cuerpos, con la asunción de materias y competencias propias de una policía integral. Barcelona Job recoge en su trabajo sobre el modelo policial y sus posibles reformas que la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados con el encargo de elaborar un informe que sirviera de base para el establecimiento de un nuevo modelo policial, ya citado, en cuya página 27 se lee lo que sigue. Es obvio que en los últimos años se ha producido un incremento notable de los cometidos que algunas corporaciones locales han ejercitado en el campo de la seguridad, yendo incluso más allá de las atribuciones que hoy por hoy les están normativamente conferidas. La diversidad de cuerpos de policía local existentes en España, la variedad del medio sobre el que actúan y las diferentes demandas ciudadanas que éste genera, así como el grado distinto de formación y número de integrantes de estos cuerpos, aconsejan seguir estudiando en el futuro la dimensión que el estamento municipal ha de representar en el conjunto del sistema público de seguridad, teniendo en cuenta que es aquí donde los principios de pluralidad y de asimetría resultan más evidentes, de modo que no cabrá propiciar propuestas generalizadoras. El Ministerio del Interior, las comunidades autónomas y los ayuntamientos debieran abordar un análisis tripartito que sustancie también un acuerdo político en esta materia y que ponga fin a las simples prácticas de hecho. Todos estos textos legales surgen, entre otras disposiciones y apreciaciones, siguiendo el criterio del Tratado de la Unión Europea de 1992, donde se dictaba que la prestación de un servicio debía corresponder a la administración capacitada por la proximidad con los ciudadanos, y obviamente son los entes locales los que deben dar una respuesta eficaz y óptima a los ciudadanos. Y la apreciación y la seguridad subjetiva de seguridad que ha de aportarse no viene dada por lo que podríamos definir de macroseguridad, delincuencia organizada, ciberterrorismo, narcotráfico, etc., sino por los problemas cotidianos que afectan en el día a día de las ciudades. Pequeña delincuencia, consumo y menudeo de drogas, conflictos sociales, problemas asociados al día a día y la convivencia, etc., microseguridad. Pero también es cierto, y en contrapartida, que cuando hablamos de policía local, no hablamos de un solo cuerpo policial, hablamos de más de 1.700 cuerpos policiales con su propia idiosincrasia cada uno de ellos, donde la heterogeneidad es en ocasiones un punto en contra. Esto quiere decir que podemos encontrar localidades con 5 funcionarios de policía en su organigrama o con los casi 7.000 agentes con los que cuenta el Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta a su vez que los presupuestos y recursos técnicos también son notablemente diferentes.
Las competencias reguladas en la LOFCS, además de las que algunas comunidades autónomas han incluido en el catálogo de servicios a prestar, 7. En un principio, el legislador no apreció esta clara diferenciación, y en su artículo 53 usó la fórmula de café para todos. De esta forma, los pequeños municipios se topan con servicios que por su complejidad no es viable poder llevarlos a cabo, y otros que son capaces de asumir y distribuirse en un organigrama complejo con especialidades y funciones de cualquier índole. Esto se reflejó en el citado convenio de la FMP y el Ministerio del Interior, donde se posibilita escoger comillas las distintas competencias para desarrollarlas en materia de policía judicial en base a sus posibilidades. De todo esto se desprende la falta de homogeneidad de estos cuerpos locales, que llega a descoordinarse en las propias leyes de coordinación, valga la redundancia, ya que cada una de ellas difiere del resto. Podemos encontrar, de una comunidad autónoma a otra, distintos formatos de acceso a los cuerpos, distintas uniformidades, distintos planes formativos, distintas denominaciones de sus escalas y grados, etc. Por tanto, y vista la importancia de los cuerpos de policía local, se evidencia la necesidad de crear una norma de ámbito estatal donde se creen estándares homogéneos de los cuerpos de policía local a través del establecimiento común de las leyes de coordinación, haciendo las salvedades de la posibilidad de asumir funciones en virtud de sus posibilidades propias de cada una de las plantillas y que estas funciones sean, donde la estructura lo posibilite, de similares características a la de los cuerpos estatales, eso sí, sin duplicarlas. Conclusión: se pone de manifiesto la necesidad de hacer grandes modificaciones en la normativa sobre la funcionalidad, territorialidad y competencias de los distintos cuerpos de seguridad, o mejor, derogar la existente y crear una ley de seguridad pública donde puedan resolverse los errores que el tiempo y la demanda social han demostrado que se vienen dando. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha sido políticamente debatida en foros de distinta índole política, se ha evidenciado en distintas comisiones la necesidad de modificar este ya obsoleto texto profundizando en una regulación común y adecuada, siendo casualmente en la mayoría de las ocasiones de estos debates protagonistas las policías locales. Notas 1. Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía de Cataluña, 2004. 2. Aguirre Azcuenaga Cigorraga, Iñaki, las competencias estatales y autonómicas en materia de seguridad pública y privada RCSP 2006. 3. La Policía Foral de Navarra, mediante acuerdo de 30 de octubre de 1928, la Diputación Foral de Navarra creaba el Cuerpo de Policías de Carretera, con objeto de atender a la policía de las carreteras, vigilar la circulación e inspeccionar los impuestos provinciales, especialmente el de patentes, dentro de las mismas. Con fecha 24 de enero de 1941, con considerable retraso respecto de lo previsto en 1935, la Diputación Foral aprobaba el reglamento del Cuerpo de Policía de Carreteras y recaudadores de arbitrios. La vigilancia y ordenación del tráfico era competencia de la Diputación Foral desde 1841, por sucesión en las facultades que había tenido la antigua Diputación del Reino. 4. LOFCS. Disposición final cuarta. Cuando las comunidades autónomas, a que hace referencia el apartado 2 del artículo 37 de esta ley, ejerzan sus funciones en la forma prevista en el artículo 47, la financiación de las mismas se hará al 50% con cargo a los presupuestos generales del Estado del Estado. 5. LOFCS artículo 47. Las comunidades autónomas incluidas en el apartado 2 del artículo 37 de la presente ley podrán solicitar del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 38.1 de aquella, la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía. 6. Sirva de ejemplo la Ley 4/92 de coordinación de las policías locales de la Comunidad de Madrid, donde se añaden competencias en materia de medio ambiente y de planes de educación vial. Seguridad pública y privada. Reflexiones acerca de la metodología en el análisis y la gestión del riesgo, ARI. Tema. Se analiza el concepto de análisis de riesgo en seguridad tanto para el ámbito público como el privado, y se determina la necesidad de metodologías convergentes y de herramientas que permitan la gestión global de los riesgos. Resumen. La transversalidad entre las amenazas y los activos a proteger en la esfera pública y privada obliga a desarrollar metodologías que integren todas las disciplinas de la seguridad de un modo realmente convergente, tratando de considerar de forma real y efectiva a la seguridad como un todo y superando la conocida coordinación, buena pero insuficiente, de diferentes metodologías y sistemas de gestión.
En este ARI se repasa el contexto de seguridad en el que operan los estados y las empresas y se dibuja de forma comprensiva el esquema metodológico e instrumental que contribuiría a una protección adecuada de los activos en alineación con los fines últimos de entidades públicas y privadas. Finalmente se formulan algunos criterios de aproximación. Análisis Introducción. Vivimos en un entorno cambiante y globalizado. Desde el punto de vista de la seguridad global y por tanto de la gestión del riesgo, el entorno es además hostil, tanto para las instituciones públicas como las privadas. Los estados tienen sus intereses y, aunque en ocasiones sean compartidos, la razón de Estado a veces prevalece sobre ese espacio común. Bien se trate de países tradicionalmente hostiles, bien de socios o aliados, lo cierto es que los estados tienen intereses en su territorio y en el de la competencia o aparentemente neutral, y que dichos intereses se hallan expuestos a riesgos originados y presentes en todas las ubicaciones posibles, incluido el ciberespacio. En el ámbito privado ocurre algo parecido. Las empresas, y en especial las grandes corporaciones, tienen sus activos repartidos por todo el mundo, expuestos a todo tipo de amenazas, algunas de ellas derivadas de la propia movilidad de dichos activos y amenazas. El enfrentamiento de un catálogo de amenazas, llamémosle tradicional, con el repertorio de activos que hoy día estados y compañías poseen en todo el mundo, convierte la gestión de la seguridad global en un auténtico reto. Hoy día, esa multinacionalidad de las amenazas se combina con la de los activos, obligando a realizar un análisis más complejo que los ya de por sí complicados análisis sectoriales centrados en los sistemas de información, en los bienes inmuebles, medio ambiente incluido, o en aquellos intangibles cada vez más determinantes en la sociedad de la comunicación y de la percepción en que vivimos. Las dependencias entre amenazas y activos son elementos de estudio obligado en un mundo en el que las fronteras de todo tipo son muy difusas. La denegación de servicio en un sistema de información posiblemente comience con una intrusión y no necesariamente informática. Un fallo en el control de accesos físicos de una compañía puede provocar una fuga de información en soporte papel o digital, tan dañina a efectos de confidencialidad como la que tendría lugar mediante un troyano introducido por un hacker. Un centro de proceso de datos debe ser un área tan segura como el vehículo que transporta habitualmente al consejero delegado de una gran corporación. Hay muchas clases de soportes de información vital para la empresa y todos precisan una protección eficaz para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esa información. En estos tiempos en los que la piratería en el Océano Índico campa por sus respetos y pone en jaque a la seguridad global de los estados, estamos viendo cómo cualquier empleado de cualquier compañía, y no necesariamente de alto nivel jerárquico, puede convertirse en un grave problema de seguridad. La probabilidad de que una amenaza se materialice aprovechando la vulnerabilidad de toda persona no es cuestión de nómina. El caso de la piratería en el Índico es muy ilustrativo de la relatividad de los enfoques tradicionales. El secuestro de unos empleados y de unos activos pertenecientes a una empresa privada se convierte en toda una crisis para un Estado. Entonces, ¿dónde comienza y termina la privacidad de los activos, al menos en cuestión de su seguridad? Hoy día, en un análisis de riesgo global hay que prestar atención a muchas variables. Tengamos presente que la criticidad de un activo no deriva solo de su estatus, sino de sus dependencias con relación a los demás, sean de la empresa o del Estado. Dejemos la piratería marítima y pensemos en las infraestructuras críticas de un Estado. En centrales energéticas, mercados financieros, centrales de telecomunicaciones y de transporte como aeropuertos, estaciones de metro y terminales de trenes y autobuses, centrales de control y distribución de agua, gas y electricidad, refinerías de petróleo, el 80% de ellas son de titularidad privada. Entonces, ¿a quién compete su seguridad? Sin duda, al ámbito privado y también al público. La gestión global de intereses obliga a la gestión global de los riesgos para lograr también una seguridad realmente global. El mundo público y privado necesitan de gestiones sinérgicas. Las empresas y los estados, los activos y las amenazas, las nuevas tecnologías y la diversificación de mercados se benefician de oportunidades globalizadas y también abren nuevos frentes que proteger. Los avances tecnológicos han propiciado más herramientas de trabajo, pero también un grado de incertidumbre añadido. Los actores públicos y privados deben dotarse de una armadura eficaz que les permita operar en ambientes de incertidumbre con el mayor grado posible de seguridad. El entorno cambiante, globalizado y hostil tiene capacidad de explotar vulnerabilidades, provocando situaciones de crisis y de emergencia. Es imperativa la convergencia entre actores, entre disciplinas, entre metodologías y entre herramientas. El entorno de seguridad. Los catálogos tradicionales de amenazas deben ser revisados a la luz de la vida actual. Los actores públicos y privados se hallan sujetos a amenazas que, según qué activo y sus particulares circunstancias, se traducirán en un riesgo mayor o menor.
Tanto el Estado como las empresas se hallan bajo la exposición de estos vectores de seguridad. Las agresiones de todo tipo contra el personal, tenga el nivel que tenga en la empresa o en la institución, como el asesinato, el secuestro, la extorsión y el chantaje, todas enfocadas en la libertad personal, con origen en la delincuencia común, el terrorismo o el crimen organizado. La competencia con otras empresas o con otros estados, en especial las actividades de inteligencia y en general la actuación lesiva para los intereses propios desde terceras partes, competidores, proveedores, clientes, accionistas, socios, aliados críticos. Con independencia del grado de sofisticación tecnológica pública o privada, actividades voluntarias y fortuitas, internas y externas, dirigidas contra instalaciones y soportes de información, sean tecnológicos o no, que supongan pérdida o destrucción de información. Aquí entran las acciones de hacking amateur y profesional, y la adquisición o mantenimiento inapropiados de medios tecnológicos que almacenan, procesan y trasvasan la información. Las perturbaciones de índole social, política y económica de aquellas regiones de interés actual y futuro. La conflictividad laboral vinculada a los recursos humanos durante el ciclo completo de la vida laboral de todo empleado, con independencia de su nivel, es una amenaza clave y ejemplo del carácter transversal de la seguridad. Las operaciones esenciales vinculadas al mantenimiento de las instalaciones y de sus contenidos son críticas y no deben permanecer ajenas a las consideraciones de seguridad. Las acciones delictivas dirigidas contra bienes en forma de atracos, robos, hurtos, fraudes, falsificaciones de moneda o de información e incluso el vandalismo. Las acciones de la naturaleza, unas más previsibles que otras. Incendios, catástrofes y otros acontecimientos que puedan originar destrucciones o inhabilitaciones masivas de forma temporal o permanente de todo tipo de recursos. Piénsese en la pandemia de gripe actual y en su agresividad simplemente en términos de capacidad de contagio como causa de ausencias laborales prolongadas en procesos críticos para toda organización, sea pública o privada. Las actividades voluntarias o fortuitas, provenientes del interior o del exterior del ámbito a proteger, que puedan constituir una agresión al medio ambiente. Las actuaciones específicas o generales que puedan afectar al valor cada vez mayor de los activos intangibles. Credibilidad, reputación, solvencia de la marca, originando daños severos o irreparables. Las entidades públicas y privadas, en materia de seguridad global, deben actuar con sentido de la responsabilidad social, cuestión de especial relevancia y con influencia creciente en todo resultado final. Que el Estado o una empresa sea capaz de afrontar con éxito la gestión de riesgos exige, por tanto, conocerse muy bien a sí mismo y conocer muy bien el entorno donde opera. Esto significa ser capaz de mirar hacia adentro, de vigilar el perímetro, cada vez más difuso, y también de observar y analizar lo que ocurre al otro lado. Una metodología todo está inventado. O casi todo, porque una relectura de lo mucho escrito sobre gestión de riesgos permite hacerse una composición acerca de lo que hay, del gap existente con las necesidades actuales y del camino a recorrer en la dirección adecuada. La dirección adecuada, ¿para qué? Para poder realizar un análisis de riesgos realmente convergente y global. El objetivo último de toda metodología de seguridad es múltiple. Concienciar a los responsables de la seguridad, la alta dirección de una empresa, los gobiernos y a los responsables directos de los activos acerca de la existencia de riesgos y la necesidad de proteger aquellos, disponer de un marco teórico y sistemático que permita detectar amenazas, activos y riesgos asociados para poder evitar o mitigar sus efectos, final y opcionalmente, lograr certificaciones que acrediten un nivel aceptable de seguridad de la organización o del proceso en cuestión. El abanico de disciplinas de seguridad es enorme y algunas de ellas son auténticas decanas en el campus de la seguridad. Todas utilizan un repertorio más o menos extenso de metodologías, en la mayor parte de los casos adaptados a los riesgos que pretenden gestionar. En unos casos, se centran más en las amenazas y, en otros, sobre los activos. Por esta razón, encontrar una metodología de amplio espectro que permita conjugar amenazas y activos de muy diversa índole no es sencillo. Pero no imposible. Desde hace años existe un esfuerzo fructífero por estandarizar tanto terminología como el método en el ámbito de la seguridad de la información, eso sí, centrado en la información soportada por sistemas tecnológicos. Existen iniciativas privadas tendentes a aprovechar esa metodología sistemática recogida en las normas ISO de la serie 27000, de modo que los dominios, objetivos de control y controles de seguridad no se refieran exclusivamente a la seguridad de la información contenida en soportes tecnológicos, sino a la seguridad global de todo tipo de activo en una corporación o institución cualquiera, pública o privada. Algo hemos apuntado anteriormente en este sentido.
En el mundo privado, el de la empresa, hablamos de activos no solo de información, también la reputación, la libertad de un empleado, el proceso de consolidación financiera, el control de acceso al edificio, la confidencialidad en la prestación de un servicio, son activos a proteger. En el mundo público, en el del Estado y de la Administración, la reputación de una empresa o de un sector estratégico, la libertad de actuación de su tejido industrial, la consolidación en mercados de interés, la información operativa y de alto nivel de los departamentos ministeriales y la confidencialidad en el intercambio de información también son activos. Todo lo anterior apunta a una vía, solo a una de las posibles, pero cuyo rigor metodológico parece haber sido contrastado en lo particular mediante procesos certificadores reconocidos internacionalmente. Dicho todo esto, creemos que una metodología global adecuada para el análisis de riesgos de todo tipo, utilizable por entidades privadas y públicas, incluido el mismo Estado como tal, debería reunir las siguientes características e incluir los pasos que se citan. Adoptar una terminología común, sujeta a los estándares y al reconocimiento internacional, como es el caso de la Organización Internacional para la Estandarización, ISO. Incorporar el conocido ciclo de Deming, también conocido como PDCA, Plan, Do, Check, Act, es decir, planificar, hacer, verificar y corregir. Este ciclo lo conocen muy bien cuantos llevan años trabajando en el ámbito de la seguridad con criterios de calidad. En la fase de planificación se identifican los riesgos, se cuantifica cada uno de ellos en función de su probabilidad de ocurrencia y del impacto que supondría su materialización, y se identifican las acciones apropiadas para reducir los riesgos a un nivel aceptable. En la fase de ejecución se implementan las medidas, también conocidas como contramedidas, para mitigar los riesgos y se conciencia al personal mediante acciones de divulgación y formación. En la fase de control se supervisa que se adoptan las medidas resultantes del análisis y la eficiencia de su aplicación. Finalmente, en la etapa de corrección, se ajusta, si es preciso, el plan de adopción de medidas a la luz de nuevos análisis de riesgos tras la implantación de las medidas de seguridad. Todo el proceso deberá ser documentado. Determinar con claridad el negocio. Conocer el negocio significa, para una empresa, disponer de inteligencia sobre el sector y sobre la propia empresa, su historia, su situación actual, sus propietarios, sus directivos y aquellas terceras partes críticas y fundamentales, sus productos, su mercado, su idiosincrasia. Para un Estado, significa conocer su historia y las circunstancias internas y externas que le llevan a la situación actual, sus actores principales, sus líderes actuales y las relaciones entre otras administraciones y otros estados, socios, aliados o rivales. Simple y llanamente, se trata de conocer en profundidad lo que se quiere proteger y su entorno inmediato. Todo ello facilitará la posterior identificación concreta de activos a proteger y la determinación de una estrategia de comunicación de seguridad adecuada. Identificar los activos y sus dependencias. Esto supone aumentar el grado de detalle en el conocimiento, concretando cuáles son los intereses de todo tipo a proteger de cualquier amenaza externa o interna. La identificación debe incluir los activos tangibles, personas, instalaciones, recursos de producción y medios en general, e intangibles, procesos, marca, reputación, confianza. Una empresa deberá poner el acento en sus directivos y de empleados críticos por la relevancia de su trabajo o por las condiciones en que realizan sus funciones, los locales que utilicen como oficinas, centros de producción, almacenaje o distribución, las áreas seguras, como centros de proceso de datos, de dirección y, en general, donde pueda existir valores como la información confidencial en cualquier soporte, las dependencias entre dichos activos, pues por lo general cada activo está vinculado a otros y el riesgo sobre uno puede suponer la afectación de otro, también protegerá sus procesos para evitar el fraude, la fuga de información, la interrupción de tareas críticas, la reputación o la credibilidad de la empresa y de sus productos o servicios. El Estado igualmente debe confeccionar un catálogo de activos con sus dependencias. Ese catálogo deberá estar constituido no solo por activos de titularidad estatal, ya que el tejido nacional está integrado por entidades privadas, desde ciudadanos individuales hasta las grandes corporaciones, todos ellos contribuyentes de las arcas públicas. Identificar amenazas. Conocer el negocio y su entorno es un factor determinante a la hora de poder elaborar una relación de fuentes de peligro para los activos, incluyendo su forma de actuar y de las vías por las que podrían acceder a los activos a proteger. Debe ser posible realizar un catálogo general de amenazas lo suficientemente amplio como para que aplique a todo tipo de institución pública o privada que proteger y que permita la progresiva sustitución de catálogos sectoriales, cuya gestión de forma convergente resulta compleja incluso bajo la guía de estándares como la PAS 99.